Me da mucho gusto poder llevar estas conferencias, que sean sintonizadas por todos los que nos ven a través de la televisión, de las redes, de los medios masivos de comunicación también. Y nuestra serie que estamos abordando se titula El falso cristianismo. Esta es la segunda parte. Les ruego encarecidamente que vean la primera parte. La pueden encontrar en Armando Alducin YouTube o en Armando Alducin Ministries, para que puedan ustedes comenzar a examinar sus vidas, si somos o no somos realmente cristianos. Muy bien, rápidamente resumo en 3 minutos. La palabra cristiano significa pequeño ungido, Christos anos en el griego. ¿Quién es un cristiano? No es el que va a una iglesia, o es católico, o es evangélico, presbiteriano, o nazareno, o Villa Nueva para el mundo. Hay cantidad de personas asistiendo a diferentes, ahora sí que la iglesia somos nosotros, no a construcciones, sino que han asistido a diferentes denominaciones sin ser cristianos. Y la Biblia nos profetizó que antes que regresara Jesucristo, lo cual ya obvio, el mundo se encuentra actualmente en la orilla de un abismo, en un caos impresionante, en el área que quieran ustedes buscarle, política, filosófica, religiosa, etcétera, etcétera. El cristianismo, de acuerdo a la Biblia, va a apostatar en la mayor parte de las personas que se decían cristianos. ¿Por qué va a suceder esto? Porque tanto en esta iglesia como en cualquier iglesia del mundo, este lugar o este bodega donde nos reunimos aquí en Toluca, siempre hay una mezcla entre la cizaña y entre el trigo. Lo vamos a ver más adelante y lo vamos a examinar más encarecidamente en esta conferencia, pero hay una mezcla de tantas personas que están dentro de este lugar y de cualquier lugar en el mundo, que van el domingo como una religión, como cuando antes éramos, ¿verdad? Yo no profesé, pero mis padres eran católicos. Yo estudié en colegios lasallistas que son católicos, y ese cristianismo que mis padres nos enseñaron era el falso cristianismo. Era el cristianismo del domingo en la mañana nada más. Y del lunes al sábado se nos salía Cristo, se nos metía el chamuco, ¿verdad? O el demonio, y nos portábamos como anticristos. Pero al entrar el domingo, santo, 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 y te adoro, Señor. Y entre semana nuestras vidas seguían siendo las mismas. Esa religión del domingo nunca cambia a nadie. Simplemente es como un paliativo, como una curita que mucha gente se pone para poder aplacar sus conciencias, porque nuestra conciencia nos demanda, ¿verdad?, dentro de nosotros la santidad, que debemos seguir el buen camino, y sabemos claramente que los pecados que cometemos van a ser juzgados al final de tu vida y de mi vida. Si eres cristiano verdaderamente, nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz de Cristo. Muy bien, ahora, el cristianismo no es una religión. Tú mencióname la religión que quieras. El islam, el hinduismo, el zoroastrismo, etcétera, etcétera. De las cientos de religiones que hay en el mundo, mencióname la que tú quieras. Pero hay un factor común denominador en todas las religiones del mundo, que todas enseñan, no hay excepciones, que para irte al cielo, o si tienes un buen karma, o para poder regresar a la reencarnación, como el hinduismo, te tienes que portar bien, que tienes que hacer buenas obras. Y el cristianismo, por no ser una religión, porque no enseña eso, ni puede ser clasificada junto con todas las demás religiones, el cristianismo es una vida nueva, una nueva manera de vivir, que un ser humano
comienza a experimentar en el momento que abre su corazón a Cristo, que reconoce que su vida está ofendiendo a Dios con la vida que estás llevando, y que abrazas la cruz y le dices: ten misericordia de mí, pecador. Señor, creo que en la cruz pagaste por tus pecados, que fuiste crucificado, muerto y enterrado a los 3 días. Y como ahora creo que tú vives, yo te necesito que entres a mi vida. Y cuando Jesús entra a nuestra vida, en la persona del Espíritu Santo, nuestra vida tiene forzosamente, progresivamente desde luego, que ir cambiando. Y comenzamos ya al año o 2 años que la gente ya se da cuenta que don Pancho ya es diferente, que mis amigos ya ven que he cambiado, que ya no me río de sus chistes groseros, que ya no me emborracho con ellos, que ya no veo películas pornográficas, que a mi esposa la trato como a una reina junto a mí, les doy un buen ejemplo a mis hijos. Hay cantidad de cosas que comienzan a tener un cambio radical en la vida de una persona que verdaderamente tiene a Jesucristo como su Salvador. Si tú eres una persona que te dices cristiano de hace 2 o 3 años, pregúntale a tu esposa: mi amor, ¿has notado que realmente desde hace 3 años que dices que recibí a Cristo, he cambiado contigo? ¿He cambiado con mis hijos? ¿He cambiado con mi familia? A mis amigos: oye, Rafita, oye, Carlitos, te conozco, trabajas en mi oficina hace 3 o 4 años. ¿Tú notas desde que me conoces un cambio en mi vida? No, pues yo te veo igual. No eres cristiano. No, pues cómo no, fíjate, ya me das cuenta, me hablas de Jesús, oras con nosotros, ora antes de irte a trabajar, en tu hospital, en tu bufete jurídico, en tu taller de carpintería, en tu taller de plomería, nos hablas de Jesús. ¿Qué le pasó a esta persona? Esa persona sí nació de nuevo, porque ahora tiene una pasión que comienza a gobernar su vida. Que para él lo más importante no es mi taller de plomería, ni carpintería, ni mi hospital, ni mi bufete, ni mi oficina. Ahora es que la gente sepa que Jesús vive y que Él entró a mi vida y que puede cambiar también la vida de los demás. Ahora vamos a abordar más profundamente este tema y vamos a ver que la Biblia nos revela que todas las iglesias, repito, no hay ninguna excepción. Lo vamos a ver en las parábolas de Jesús. Todas las iglesias que se dicen cristianas, aquí Vida Nueva para el Mundo, Más Gracia, pentecostales, nazarenos, presbiterianos, bautistas, el título que le quieras poner a la denominación. En todas estas iglesias hay una mezcla de verdaderos cristianos y de falsos cristianos, que Jesús les llamó a los verdaderos cristianos el trigo y a los falsos cristianos la cizaña. Por lo cual es lógico que no todos aquí, los que asisten en particularmente en esta iglesia, no todos, muchos de ustedes son verdaderos cristianos. ¿Y cuál es el propósito de estas conferencias? Que por favor seas iluminado, porque Jesús ya no tarda en venir por nosotros. Y siento una pasión en mi corazón de compartir esto, suspender mis mensajes de profecía para despertar a la iglesia, porque ya no se predica del pecado, ya no se predica del juicio, ya no se predica el evangelio, ahora se predica la teología de la prosperidad. Y si tienes un coche, véndelo para que yo pueda tener más dinero, etcétera, etcétera. Entretenimiento, luces y por todos lados, lo cual tampoco es pecado, pero ahora se le da más énfasis a agradar a la gente, a que la gente se haga sentir contenta en la iglesia y no molestarla con el pecado, ni con el mensaje que tú tienes que arrepentirte de tu vida y tienes que vivir una vida que le agrade a Dios. Esta es la razón por la cual la Biblia nos hace muchas advertencias. Vean, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, lo que el apóstol Pablo
nos manda, o a esta iglesia en particular, la iglesia de Corinto, 2 Corintios 13, versículo 5. Escuchen con muchísimo cuidado esta advertencia. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. ¡Wow! Manda Pablo decirles, hazte tú mismo tu examen. No te sigas engañando que eres cristiano, a menos que el examen que te hagas lo pases con 10 de calificación. Pruébense a ustedes mismos, o que no conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados. O sea, en la escuela, ¿cómo demostramos que podemos pasar de año? Bueno, casi siempre en todas las escuelas, ¿verdad? Nos dan, en mi época, nos daban una prueba para pasar de quinto a sexto, de primaria a secundaria, de secundaria a preparatoria, etcétera, etcétera. Y esa prueba iba a evidenciar si realmente todo lo que el año los maestros me enseñaron, lo asimilé y lo puse en práctica. Y realmente estudié. Entonces, mis exámenes salen con 7, pues ya pasaste, 6 ya pasaste, decimos de panzazo, 5 estás reprobado. 3 materias antiguamente no te admitían en otro año. Ahora, ¿verdad? Ya todo está corrompido. Ahora hasta las escuelas se venden también. Si eres amigo de algún maestro, cualquier cosa, con una buena botella de whisky que le das, te pasan de año. Pero ya no es así. Ahora tenemos que entender claramente que la Biblia nos muestra que comencemos a examinarnos. Y hermanos santos de Dios, este es el propósito de esta serie tan importante, tal vez la más importante que has escuchado en toda tu vida. Así como es difícil diferenciar un billete verdadero de un billete falso, a los agentes del Tesoro en Estados Unidos, durante 3 años les dan puros billetes verdaderos, los agentes del Tesoro, y tienen tal ductibilidad en sus manos, en las yemas de sus dedos, que cuando toman un billete falso y le hacen así, simplemente por el tacto, pueden detectar que es un billete falso. Ahora ya no hay eso, ahora lo ponen así contra la luz, los billetes de 1,000 o de 500, ¿verdad? O de $100, y ya tienen la forma en la que pueden determinar que es una perfecta imitación, pero no es un billete verdadero. También hay perlas, ¿verdad? Piedras preciosas que te venden que no son genuinas. Parecen que es genuina, pero a menos que pase la prueba una perla, se puede determinar que realmente no es falsa. Tú puedes ir a un mercado, por ejemplo, el mercado chino en Nueva York, o en San Francisco, en Los Ángeles, aquí en México, en Tepito, y te venden relojes Rolex. Un reloj Rolex está ahorita como en $13,000. Estamos hablando casi $200,000. Pero te venden relojes Rolex o Girard Paté o Paté de Lego, que son carísimos, como réplicas. Y te venden ves un Rolex y es igualito al verdadero Rolex, pero te lo dan en $5,000 porque es una imitación. Y tú puedes ir con esa imitación con cualquiera de tus amigos y lo traes, y hasta que no te lo quitas y una persona que sepa y lo voltea, que tiene ciertas características, el Rolex te puede decir es una imitación. O sea, todo en la vida se puede imitar. Y para distinguir lo real de lo falso, ¿qué necesitamos? Los medios disponibles para poder averiguar que tu cristianismo no sea falso, que no seas tú una imitación de lo que es el verdadero cristianismo. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengan que ser afligidos, tenemos que atravesar aflicciones, pruebas, tribulaciones, persecuciones, traiciones, mientras estamos en este cuerpo. Los que son verdaderos cristianos, estas pruebas van a evidenciar y van a demostrar si realmente eres o no eres cristiano. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. Dice la Biblia que tu fe, la que tú dices que tienes, va a ser sometida al fuego. Dios va a permitir en tu vida persecuciones. Por ejemplo, yo recuerdo que tenía como 6 meses de ser cristiano y tuve una racha de amigos que ahí les encargo, como muchos de nosotros los hemos tenido siempre, ¿verdad? Pues amigos que contamos chistes groseros y nos emborrachábamos y veíamos pornografía, etcétera, etcétera. Y cuando yo fui cristiano, recuerdo que 2 o 3 amigos míos me invitaron a una boda que era gay, la boda. Y me dijeron, fíjate, uno de ellos me dijo, mi hijo se va a casar con otro hombre. Yo le dije, discúlpame, pero no puedo ir. Oye, pero ¿por qué? Es mi hijo. Le dije, tú no me vas a comprender, pero yo conocí a Jesús y está dentro de mi corazón. Y si yo estuviera en tu lugar y fuera mi hijo, a mi hijo no importa que sea gay, no importa que mi hija sea lesbiana, no importa que mi hijo sea un drogadicto, los padres siempre vamos a amar a nuestros hijos, ¿correcto? Hagan lo que hagan, siempre serán nuestros hijos. Pero le voy a decir a mi hijo, ¿sabes una cosa? No puedo ir a un evento que está prohibido y no les ha agradado a Dios. Y a ese muchacho con el que te vas a casar, nunca lo traigas a la casa con tus demás hermanos ni donde está tu madre. Te queremos aconsejar, pero no estamos de acuerdo con el estilo de vida que has escogido. Ese es un cristiano. El que no es cristiano, bueno, pues sí, voy ahí porque pues, ¿qué van a decir mi familia y esto y el otro? Y traicionan y no pasan la prueba. Era una prueba que Dios quería, pero si reprobaste la prueba, analízate. No tienes convicciones tan profundas porque sigues tratando de agradar al mundo y a la gente o a la familia. Otra prueba. En las escuelas primarias, en todos lados, se celebra el Halloween. Muy bien, tú eres una mamá cristiana, son papás cristianos, llega tu hijita, oye, mañana quiero vestida de bruja, nos dicen en la escuela, o va a una fiesta del Halloween y van unos de fantasmas, otros de diablos disfrazados. ¿Qué hace un papá cristiano? Vamos a la escuela, hablamos con la directora, discúlpenos, pero nosotros somos cristianos y no estamos de acuerdo con esta fiesta. Mis hijos no van a celebrar el Halloween. Oiga que esas son nuestras convicciones, respétenos por favor. Pero si tú te dejas arrastrar porque todo el mundo lo hace, entonces, ¿de qué forma eres diferente a las demás personas? Sacaste 5 de calificación, otra vez reprobado. En Navidad estás con tu familia, oye, échate este trago que por aquí, por allá, y risa, y tú participas de lo que participábamos antes de ser cristianos, por agradar a tu compadre, por agradar a tu amigo, a tu cuñado o a tu suegro, te estás vendiendo. Tus convicciones no son de un cristiano, son de una persona que es una falso cristiano. Cada prueba que viene en nuestra vida demuestra el grado, el calibre al cual hemos nosotros madurado en Cristo Jesús.
No cabe duda que vivimos una época de muchísima religiosidad, pero con una total carencia de la realidad de lo que es un verdadero cristiano. Vayamos ahora a oír al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Veamos que Jesucristo, en el 90% de sus parábolas, todas son entre lo verdadero y entre lo falso. O sea, hay tanta falsificación en el mundo, como le digo, de relojes, de piedras preciosas, de dinero, de carros, chocolates, ¿verdad? De cosas que son falsas, que entra a la iglesia y tiene que haber también falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristianos, falsos seminarios, falsos librerías. No todas son cristianas, aunque diga librería cristiana, etcétera, etcétera. Vivimos un mundo así, mezclado, lo bueno y lo falso. El cristiano es una persona que Dios le da la capacidad de poder hacer esto, ya discernir, distinguir. No, ya no veo zona gris, esto es blanco, esto es negro. Ya no todo es gris, hay lo negro y lo blanco, y esto es blanco y esto es negro, al pan pan y al vino vino. Ese es un cristiano, y con ese discernimiento ya no eres engañado tan fácilmente. Dice Mateo 13, versículo 24, les refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante, o sea, es igual a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. ¿Entre qué? Entre el trigo. Vemos nosotros cómo el diablo mezcla y es experto en mezclar lo malo con lo bueno con lo malo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, apareció también la cizaña. Vean esto, los que son agricultores me van a entender. Yo estuve viviendo en un rancho mucho tiempo y entiendo un poco de caballos y de ganado y un poco de agricultura. Pero aprendí yo que el trigo, cuando crece la cizaña igualita que el trigo. O sea, al principio no puedes distinguir qué es trigo y qué es cizaña o mala hierba. Pero fíjense lo que dice Jesucristo en el versículo 26. Cuando salió la hierba y dio fruto, apareció la cizaña. ¿Cómo comenzamos a distinguir el trigo de la cizaña? Por el fruto. Un árbol de manzanas no da higos, un árbol de higos no da peras, una palmera da cocos y no da melones. Entonces el fruto, lo que produce tu vida, es lo que da evidencia, lo que evidencia también si eres el verdadero cristiano o eres una imitación. Dice el versículo 27, entonces vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. ¿Por qué Dios ahorita no limpia su iglesia y se lleva a todos los que no son cristianos? Y todos podrían decir, ¿verdad?, que nos quedemos nada más los que somos realmente cristianos. Pero como crecen casi iguales y es tan difícil poder discernir
quiénes son de los que no quiénes son, a menos que a través de la Biblia, como lo vamos a hacer, tengamos evidencias para distinguir el trigo y la cizaña. Podemos equivocarnos con muchas personas que, por ejemplo, yo conozco a un amigo mío que recibió a Cristo y a los 6 meses se emborrachó y me habló su esposa. Oiga, yo en aquel tiempo no era pastor todavía, estaba yo de misionero en la sierra, y me dice esta señora: es que mi esposo se emborrachó en el rancho que está por acá cerca. Y le dije: ¿y él se dice cristiano? Y me dijo: sí. ¿Verdad que no es cristiano? Y le dije: señora, no se adelante, déjeme hablar con su esposo. Entonces fui a la casa de esa persona, era una chocita así medio pobre, y hablé con este hombre y le dije: oye, Pancho, ¿pero qué es lo que te está pasando? Me senté con él, le dije a la señora, quería estar en la conversación, le dije a la esposa: usted espérenos afuera, déjeme hablar con su esposo, yo mero, para que no haya perturbación, ni gritos, ni sombrerazos. Entonces él me comenzó a llorar. Ay, me dice: Armando, fíjate que realmente estoy muy apenado y con Dios. He ofendido a Dios con todo mi corazón. No sé por qué, pero me volví a emborrachar. En el momento que él me dijo: me siento mal con Dios y siento un remordimiento dentro de mi corazón, que lo que he hecho, he ofendido a Dios, no a mi esposa ni a mis hijos, a Dios, supe que aunque él se había emborrachado, era cristiano. ¿Qué le había pasado? Bueno, pues es un cristiano inmaduro, cayó en el pecado, como caemos muchos de ustedes. Yo antes de que yo madurara caí también como 2 o 3 veces, pero el que es cristiano se levanta, pide perdón, se arrepiente, se sube al caballo y sigue caminando con Jesús. ¿Ven la diferencia? Entonces es difícil poder evaluar quién es verdaderamente cristiano por el hecho que haya cometido un pecado o por el hecho que haya caído, que no implica que siendo cristiano nunca vas a caer, pero no vamos a caer con la misma regularidad con la que caíamos cuando no éramos cristianos. Vean ahora la explicación de Jesús en el versículo 36 al 42. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo, escuchen, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, o sea, la cosecha, es en el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Observen ustedes el versículo 36. Ya que la gente se fue, Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, comenzó a caminar por todas las ciudades, y el lenguaje de Jesucristo era diferente al de Platón, al de Sócrates, al de Demóstenes, al de los grandes eruditos en oratoria del pasado. Él usó un lenguaje relacionado con la tierra, el fruto, los árboles, los pajaritos, las semillas. Un lenguaje sin tecnicismos. Sin embargo, eran historias. Un sembrador salió a sembrar, y una parte de la semilla cayó junto a la tierra, otra cayó sobre piedras, otra cayó sobre espinas, y al final en buena tierra. La parábola del sembrador, que la vamos a examinar después.
Cuando Cristo estaba diciendo la palabra del sembrador, ¿quién es el sembrador? En este caso era Él. Ahora eres tú y somos nosotros, porque sembramos la palabra de Dios en nuestros hijos, en la gente, en nuestras amistades, en nuestros empleados. Es nuestra responsabilidad sembrar esta semilla. Y vemos nosotros que cuando hablamos de Cristo a una persona, a un empleado, hay muchos que te dicen, no, yo no quiero cambiar de religión. Ya ahí no te metas con él. Su corazón, o sea, la tierra que es el corazón, no está preparada para recibir la palabra. Entonces, no te canses de decir, es que no me van a hacer caso. Eso no es tu problema. Nuestro problema y responsabilidad es sembrar la semilla. Si esa semilla da fruto o no da fruto, es problema de la persona. Cumplamos nosotros la misión de seguir sembrando la palabra de Dios. Otra cayó en espinas. Son personas que también, sí me levanto y recibo a Cristo. Señor, entra como mi Salvador. Pero fue una decisión emocional. Fue una decisión que realmente no hubo un arrepentimiento, porque ahora se predica un evangelio que no es el evangelio. Yo he oído iglesias donde la gente dice, pasen todos ustedes los que quieren recibir a Jesús. Pues todo el mundo recibe a Jesús. ¿Por qué? Porque a mucha gente no le molesta tener a Jesús junto a Marduk, el dios de los egipcios, contra Osiris, el dios de los babilonios, y contra vírgenes o contra santos. Y ponen a Jesús junto con todos sus santos, junto con todos los hombres que adoran, pero no lo ponen aparte, porque no les explicaron que recibir a Jesús es completamente dedicarnos a un solo Dios verdadero, a Jesucristo, al que Él envió. Entonces se predica un evangelio fácil. Pásenle aquí todos, que pues todo el mundo pasa, ni siquiera saben que tienen que arrepentirse. Ya no se predica el pecado, ya no se les dice que sus vidas están ofendiendo a Dios, que no puedes salir por esa puerta en esta tarde igual que como entraste, porque algún día tus pecados te van a alcanzar. Ya no se predica eso. Ahora se trata de agradar a la gente, entretener a la gente, que la gente no se sienta ofendida, porque si los ofendemos, así me han dicho muchos pastores que conozco, me reservo su nombre, si los ofendemos, Armando, se queda la iglesia vacía, pues que se quede vacía y Dios te va a mandar gente que tú vas a comenzar a discipular. Pero si tú le tienes miedo a la gente, en lugar de tenerle temor a Dios, te has vendido y te prostituyes en tu ministerio. Entonces, es lo que Jesucristo quería hacer. Se junta entonces ya, los discípulos vengan acá. La gente no entendía nada de lo que Jesús estaba hablando. Un sembrador sembró semilla, cayó, etcétera, etcétera. Pero detrás de esta historia se encontraban verdades, secretos espirituales escondidos, que solamente los discípulos muy cerca de Jesús podía Jesús explicarles los secretos detrás de las parábolas. Entonces, siempre que acababa Jesús una parábola, les hablaba a los discípulos, como dice, de entonces despedir a la gente. Entró Jesús en la casa y acercándose a ¿quiénes? A sus discípulos, a los que le seguían en la mañana, en la tarde, en la noche y a donde quiera que él caminaba. Y les explicó la parábola de la cizaña y del campo. Y ya les dijo, ¿verdad? La siembra es la buena semilla, es el Hijo del Hombre. Comienza a interpretar el lenguaje tan sencillo de agricultores a los discípulos para que entiendan en una historia tan sencilla los misterios del reino de Dios. Qué maravilloso que podamos nosotros ser de la misma forma. Ahora, muy bien, Cristo vino a buscar y a salvar a los pecadores. Vino por las prostitutas, por los borrachos, parranderos, jugadores, por los gays. Vino por la peor clase de gente. Como dice en Tito capítulo 3, y nosotros éramos iguales, aborrecedores de lo bueno, falsos, borrachos, pendencieros, etcétera, etcétera. La iglesia es una siembra de puros ex. Aquí no hay nadie que pueda levantarse. A mí me decían San Bartolomé de las Casas. Yo era San Cirindana, discúlpeme pastor, pero yo siempre he sido buena. Aquí nadie puede atreverse a decir eso. Aquí somos puros ex.
ex borrachos, ex adúlteros, ex esto y el otro, como dice en 1 Corintios capítulo 6, y esto eran algunos, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido emblanquecidos, purificados con la sangre de Jesucristo. Entonces, esta es la iglesia, una mezcla, ¿verdad?, de los que están arrepentidos y de los que éramos muy pecadores y que ahora damos evidencia por el cambio tan radical de nuestra vida que ya no somos iguales. Pero hay un grupo de personas a las que Jesús enfrentó y les habló, pero directamente, muchos dicen que los insultó. Nunca Jesús usó una palabra para insultar. Usó la verdad de lo que había en su falso cristianismo. Veámoslo en Mateo 23. Vean ustedes al único grupo de personas que Jesucristo confrontó. Y no fueron a las prostitutas, ni a los borrachos, ni a los gays, ni a los drogadictos. Fue a un grupo de los que eran religiosos. Jesús consideraba que este grupo de personas que en ese tiempo eran los representantes de la religión eran mejores que las prostitutas y mejores que los borrachos. Miren a Jesús, decían los fariseos, ya se metió a comer a casa de pecadores. Miren a Jesús, está María Magdalena, una prostituta, viniendo y él está acariciándole su pelo y ella lavándole sus pies con su pelo. Y estaban continuamente los religiosos convirtiéndose en el peor enemigo de Jesucristo. No los pecadores, los religiosos, los que se creían que por su religión eran mejor que las prostitutas, que los borrachos y que la peor gente del mundo. Les voy a dar un ejemplo. Hace unos años, no sé si estaban ustedes, todos oyen hablar del Chapo Guzmán, tu pariente, ¿no? Pues le vas a dar gracias a Dios, pero la mamá del Chapo Guzmán era cristiana, y desde que él desde muy jovencito, 17, 18 años de edad, que él comenzó con la marihuana, etcétera, etcétera, su mamá nunca dejó de orar por él. Muy bien, bueno, pasó el tiempo, lo agarraron, sigue en una prisión de alta seguridad allá en Nueva York, etcétera, etcétera, y él le mandó construir una iglesia cristiana a su mamá, allá en Sinaloa. Y es por eso cuando el presidente de la República que teníamos antes, ¿verdad?, pasó por ahí y saludó a la mamá del Chapo, porque ella era cristiana y ella dijo que también estaba orando por el gobierno de México. Bueno, entonces a ella, a la mamá del Chapo, fue la única persona que le permitieron en Nueva York visitar a su hijo. Y cuando lo fue a visitar, llegó con una Biblia. Y oró con el Chapo, y el Chapo recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando yo dije esto, no me acuerdo en qué iglesia fue, hubo varias personas que dijeron, ay sí, ahora sí, ¿verdad? Nada más, y todos los que mató, y toda la sangre que derramó, etcétera, etcétera, y les contestó, alguien pagó por él. No te preocupes, todas las cosas malas que él hizo, alguien pagó por él. ¿Tú eres mejor que él? ¿Te crees que tú eres mejor que él? Porque de acuerdo a tu juicio, de tu examen, tú nunca fuiste drogadicto, ni tampoco narcotraficante. ¿Crees que por eso eres mejor que él y entonces mereces más el perdón de Dios que uno que se hundió en el pecado y que ahora está arrepentido y recibe a Cristo? ¿Qué hizo Jesús con el ladrón junto a la cruz? Borracho, parrandero, violador, asesino, ahí junto con él, y abajo los fariseos. Y al lado el otro ladrón. Y le dice el ladrón a Jesucristo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús se voltea y le dice, en verdad te digo que hoy cuando yo muera, en otras palabras, voy a descender al centro de la tierra donde está el infierno y el paraíso, y tú me vas a acompañar y vas a estar en el paraíso junto conmigo. Imagínense ustedes cuando Jesús le dijo, hoy estarán conmigo en el paraíso, los fariseos enfrente, ay sí, ahora sí, todo lo que hizo, y a la hora de morir, ¿ya lo van a perdonar? ¿Cuál es la respuesta? Eso se llama
Gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Ven cómo la mayor parte de los cristianos no lo entienden? No hay una sola religión que use la palabra gracia más que el cristianismo, que no es una religión. La gracia significa que Dios te da algo que no mereces. Un favor inmerecido. No puede venir nadie a la cruz. Señor, abrazo la cruz. Te doy gracias, Señor, porque hice un asilo para ancianos. Hice un orfanatorio. He sido malo, pero no tanto como esa prostituta, ni como el Chapo, ni como los que realmente son pecadores. Gracias, Señor, porque yo sé que vas a tener más misericordia de mí. Cuando llegue al cielo, Pedro le da una patada y lo va a lanzar al infierno. Porque tenemos que llegar a la cruz como limosneros. Señor, no tengo nada que ofrecerte. Y mis buenas obras son como trapos inmundos delante de ti. Vengo a que tengas misericordia de mí, pecador. Si no llegas como un limosnero a la cruz, no puedes recibir el perdón de Dios, porque crees que el perdón lo mereces. Y el perdón no es merecido, es por gracia. Y esas son las buenas noticias que le damos al mundo, que tenemos a través del Evangelio. En 1985-86, había un director de la policía en México muy famoso, llamado Arturo Durazo. Yo en aquel tiempo ya predicaba, y en un estudio que tenía yo en Ciudad Satélite, en una iglesia presbiteriana llamada Dios es Amor, doy los nombres y todo, iba el teniente coronel de la división de helicópteros de la dirección de la policía de Arturo Durazo, que estaba en la calle 5 de febrero, en el centro de la Ciudad de México. Entonces, este teniente coronel se convierte a Jesucristo. Yo estaba enseñando Apocalipsis en aquellos tiempos. Y entonces él le lleva cassettes al general Durazo, míos, y el general Durazo le dice a este hermano, ¿verdad? Se convirtió a su esposa y todos sus hijos, tráiganme a ese muchacho, me interesa oír más de lo que él está predicando. Escuchen esto. Arturo Durazo junto a Lino Ventura, que era el general de la Policía de Seguridad en aquel tiempo, a Názar Haro, director de la Policía de Seguridad Nacional, al coronel Obregón Lima del Servicio Secreto, a toda la élite de los jefes de policía en el hangar, en el aeropuerto presidencial. Así, en un desayuno. Imagínense ustedes si dormí la noche anterior. Y me invitó a que les hablara y le dijo, dile a este muchacho que les hable como él está hablando en sus cassettes. Aun cuando él era como él era, tenía una conciencia de que él tenía que seguir escuchando y seguirlo compartiendo. Mi mensaje fue de que le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Muy bien. Después del mensaje, les dije, el que quiera recibir a Cristo. Todos estaban así. Nadie quería levantar la mano. Y los que levantaban veían la reacción del general Durazo. Si él levantaba la mano, pues la iban a levantar también ellos, ¿verdad? Pero él tampoco la levantó. Nadie la levantó, ni les dije levanten la mano. Se quedaron todos así, y de repente, después de un minuto, se levanta el general Durazo, una voz muy ronca, y dice, muchas gracias, y me hace así que me acerquen. Me acercó y me dice, quiero que por favor la semana que entra, enfrente de todos, vayas a Santa Marta, Catitla, a la penitenciaría federal, donde hay más de 1,800 muertos, presos, y les prediques lo que tú nos dijiste esta mañana. Pues fueron por mí en el helicóptero, fui con Alán, mi hijo, que ahorita es pastor en Querétaro, aterrizamos ahí en Santa Marta, Catitla, el director era un general puesto por Durazo, y juntaron a todos los presos así en el estadio que tenía Santa Marta, Catitla, 1,605 presos. Miren, grabamos un video de esa reunión, y cuando yo entré y veo todas las caras así, todos así. Así, ¿verdad? Unas caras, pero como ya se imaginan ustedes, ¿no? Yo me sentí un poco amedrentado y comencé de repente, me inspiró el Señor y comencé a abrirles fuerte. Y a los 15 minutos de estar predicando, vemos nosotros en el video cantidad de caras que comienzan a suavizarse. Comienzan de hacer así, así, así. Un cambio repentino en la mayor parte de los presos. Bueno, para no ser el cuento largo, acabo yo de predicar
y me bajo un púlpito chiquito que me hicieron ahí, y me dicen, porque me pusieron como 5 guardias de cada lado, y me dijeron que no se acerque nadie. Le dije, no, déjalos que se acerquen. Pues yo sé que están desarmados, ¿verdad? Ahí están los guardias. El primero que se acercó fue un muchacho que me dijo, Pastor Alducin, quiero decirle lo siguiente. Fue el primer preso, un muchacho de 30 años. Me dice, quiero decirle algo. Estoy aquí por un crimen que vine a cometer. Yo era un, ¿cómo se llama? Asesino a sueldo de un político de Veracruz. Me mandaron a la Ciudad de México a matar a otro político enemigo de él. Yo iba en el periférico, en la Ciudad de México, y alguien se me atravesó, y siempre he sido muy impulsivo, me bajé y le di un balazo al que se me atravesó. Por ese crimen, yo estoy aquí. Pero antes de eso, he matado a 25 personas. Soy asesino a sueldo. Me dijo, ¿usted cree que Jesucristo me perdone? Y le contesté, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero ¿cómo? 25, así es, ese es el mensaje de las buenas noticias, fue lo que les dije. Que siendo pecadores, siendo sucios, asquerosos como lo que pudimos haber hecho o no hicimos, como los religiosos que se creían perfectos, Jesús nos lava con su sangre, y cuando aceptamos ese perdón, de saber que yo nunca merecí nada, sobre todo yo que me quise matar 3 veces antes de ser cristiano, y de saber todo lo que me perdonó Dios, viene una gracia en nosotros y una pasión por ahora hablar de Jesús y vivir todo lo que queda en nuestra vida agradecidos por Dios. Yo cada mañana que me levanto siempre le digo a Dios, si no hubiera sido por ti, sería como un pájaro herido tirado en el suelo, como una canción cristiana que dice. Yo estaría muerto o me hubieran matado a balazos, quién sabe, pero yo no estaría ahorita predicándoles a ustedes si yo no hubiera aceptado a Cristo hace 50 años. En 1974 me convertí a Jesucristo. Entonces es un agradecimiento que nos hace vivir ahora de lo que Él hizo por nosotros. Pero cuando alguien no tiene esta salvación, pues ¿de qué va a estar agradecido? Ni las gracias dan por la comida. Veamos lo que le dijo Jesucristo a este grupo que se creían, como actualmente también hay cantidad de gente así de religiosa. ¿Y qué tan fácil el Chapo? ¿Y tú qué eres mejor? Alguien pagó por él, eso es la gracia. Y así hay cantidad de gente, no, pues yo no he sido tan malo, pues no me importa que hayas construido asilos y orfanatorios, no me importa que el Papa te haya bautizado tampoco, ni que tu mamá sea una monjita, ni que tengas 3 tíos que son sacerdotes, te vas al infierno. Porque es por gracia, no es por las obras, la salvación. Vean lo que dice Mateo 23, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian por afuera del vaso, del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. En otras palabras, la mujer prostituta, ¿verdad? María Magdalena y el endemoniado Gadareno y los pecadores a los que Cristo eran pecadores por afuera y cayeron en el pecado, pero no tenían el corazón así tan como los buitres que se comen y despedazan la carne. Así estaban por dentro estos religiosos. Por su fariseísmo despreciaban, se creían mejores que los demás, creían que su religión era suficiente, y a ellos Jesucristo los confronta. Y vean que en todas estas confrontaciones Jesucristo
usa una palabra, que es la palabra hipócrita. Y esta palabra en el griego es upokrites. ¿Saben qué significa la palabra hipócrita? Con esto termino. Significa actor o actriz. ¿Quién es un actor? El que se sube a un estrado y se pone una máscara de bueno o de malo, algo que representa que no es él. Son personas que representan papeles ante la gente, a su público, y el hecho que se representen un papel que no son ellos, precisamente ahí viene la palabra hipócrita. ¿Quién es un hipócrita en el cristianismo? Una persona que en la mañana en su casa se pone una máscara y tiene una actitud con sus hijos. Al llegar a la oficina, don Jorge, don Pancho ya es otro, te pone otra máscara. Ya no es igual don Pancho que en su casa. Y cuando está con sus amigos, se pone otra máscara, sobre todo en el Estadio Azteca. Tiene 3 personalidades, tiene 3 máscaras. Una persona que oculta su verdadera personalidad es un hipócrita. Entonces, qué triste, ¿verdad? Que pueda haber personas que se manifiesten como santos, y yo no he roto nada, y tiene cara de Santa Catarina, y tiene cara de San Bartolomé, esta persona, pero por dentro, solo Dios conoce los corazones, y ese es a los que Dios odia, y a los que Dios no puede soportar. Él puede soportar al peor de los pecadores, al chapo, al que tú me menciones, pero Él no soporta que una persona trate de creer que merece el cielo, que es mejor que los demás, y que por tener una religión, o por haber sido bautizado, o por ser descendiente del Papa o de lo que tú me quieras decir, se crean mejores personas que los demás. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Reconoces tú que eres un pecador? ¿Que estás perdido delante de Dios? ¿Que necesitas algo que no mereces? Porque si lo mereciéramos, ya no sería por gracia. Nos estaríamos ganando, haciendo algo, el perdón de Dios, que es lo que las religiones enseñan. No así el cristianismo, que es una nueva manera de vivir. Y tú esta vida la puedes tener en este momento, si tú en tu corazón repites esta oración que vamos a hacer en el nombre de Jesús. Les pido a todos que inclinen por unos momentos su cabeza. Señor, te damos las gracias por habernos hecho renacer para una evidencia y una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, que fue crucificado, muerto y enterrado, pero resucitado a los 3 días. El único hombre en la historia que volvió a vivir para darnos un mensaje: el que crea en mí, yo soy la resurrección y la vida, volverá a vivir junto conmigo y reinará conmigo y con mis santos ángeles. Esto nos hace exclamar la voz de los pecadores, como la tuya en esta mañana, tarde, que Dios te está escuchando, y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios te va a contestar: no quiero que hagas nada, porque no es por las cosas buenas que hagas, solo cree. ¿Qué quieres que crea? Le puedes decir a Dios. Simplemente cree que yo en la cruz pagué por toda la cuenta pendiente de pecados que tenías. Pero Señor, son muchos, le puedes decir, y Él te contesta: mi sangre preciosa te limpia de todo pecado. Ese es el poder de la sangre de Jesucristo. Son las buenas noticias que la Biblia nos trae a un mundo lleno de pecadores. Ahora dile: Señor Jesús, creo entonces que en esa cruz, con tu vida, pagaste por toda mi vida sucia, por todos mis pecados que he cometido, y te pido que entres a mi corazón en este instante.
porque creo que resucitaste a los 3 días y que tú vives por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Qué mensaje más glorioso, ¿verdad? Qué mensaje más glorioso. Por eso dice la Biblia, es más fácil que se convierta un pecador que reconozca que está sucio, sucia, asqueroso, cochino, feo, que una persona que se sigue creyendo buena. Yo no puedo ir al médico si me creo que estoy sano. No, yo no puedo contar al médico. Ve tú que estás enfermo y que tienes tus exámenes, que tienes cáncer o que tienes esto y el otro, pero no, yo estoy sano. Bueno, pues entonces, si crees que estés sano, a lo mejor te va a hacer un susto y descubrir que no estabas tan sano como tú creías. Entonces hay que acudir rápido a la cruz. ¿Por qué? Porque ahí es donde encontramos la sanidad de nuestra alma, el perdón de pecados. Y este mensaje que tú estás escuchando, tú tienes que compartirlo a tu familia, a tus hermanos, a tus tíos, a tu cuñado, a tu suegro, a tus suegros, a tus consuegros, a tus empleados, a donde quiera que tú estés. Comparte este mensaje, que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios te bendiga y que te conviertas en un verdadero cristiano para la gloria de Dios. Amén.